principal dentro de la que es, ronda principal dentro de lo que es la computabilidad, era la omnipotencia de las máquinas de Turing, que principalmente significa que nosotros tenemos que hacer una pregunta formal, ¿verdad? Teníamos principalmente que eran los máximos según el lema de Charles Turing. Después hicimos la numeración que nos llevó bastante tiempo entender por qué hicimos esa numeración, porque no podemos tener una respuesta sin considerar todas las máquinas de Turing. Y cualquier otra cosa que no considerase la totalidad de las máquinas de Turing podría ser, iba a ser, eh, ratito. Cualquier cosa iba a ser incompleto. A partir de eso, lo que fuimos fue contando los problemas, y nos dimos cuenta que los problemas en general no son enumerables. Si consideramos el conjunto total de problemas, el conjunto total de funciones o el conjunto total de lenguajes, por la cantidad de elementos que tenía, que era 2 a la Aleph 0. Reducimos el conjunto solamente de los problemas o los lenguajes, solamente con aquellos que podemos definir en términos de una cadena. ¿Sí? Cuando podemos definir eso en términos de una cadena, entonces sí podemos pensar de que el conjunto de las funciones notables, los problemas notables, tienen el mismo orden de infinitud. Por lo tanto, la pregunta de si son omnipotentes o no se replantea con esa pregunta. ¿Sí? Esta pregunta se plantea ahora como esta pregunta. Y para eso es que hizo falta toda esta parte de teoría. ¿Sí? Porque nosotros hubiésemos escrito las máquinas de Turing son omnipotentes, hubiésemos puesto cualquier problema notable es computable, eh, no hubiésemos sabido de qué se hablaba cuando era computable. En nuestra cabeza iba a estar, pero no iba a haber una definición formal, tampoco íbamos a tener una definición formal de qué es eh, función de notable. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a ver es el primer problema de notable, que no es computable. ¿Sí? El primer problema de notable que no es computable, que tiene su nombre propio, digamos, porque de tan importante que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos qué problema podemos enunciar que podemos demostrar que no se puede solucionar? ¿Sí? El enunciado es sencillo, es una sola línea, pero vamos a explicar el significado de esa una sola línea. El enunciado es sencillo. No existe máquina de Turing que pueda computar la siguiente función. ¿Sí? Dice GX, GXI. Para comenzar, entonces recibe dos argumentos. Recibe una X y recibe una Y. Esta,
Este entonces es enunciado de un problema. Esta máquina lo que tendría que hacer es agarrar esta y utilizarla como un número de Gödel. Y agarrar esta X y utilizarla como entrada de esa máquina. Parecido a lo que nosotros teníamos con la máquina universal de Turing. Ahora, el problema está acá. ¿Qué significa diferente de indefinido? ¿Sí? Vamos a ver enseguida. Si es diferente de indefinido, retorna un 1 o si no, retorna un 0. Sencillísima, sencillísima la línea. ¿Sí? Vamos a ver la explicación de eso, ¿verdad? Para saber qué es lo que significa diferente de indefinido. Esto se lee, ¿verdad? La iésima máquina computando el input X. Pero nuestro problema es qué significa diferente e indefinido. ¿Sí? La iésima máquina computando el xésimo input o el input X. ¿Sí? Más adelante vamos a ver el tema de xésimo. No hace falta ahora ver todavía. Es la máquina simulando el comportamiento de la iésima máquina con el input X. Generalmente estamos hablando acá de enteros. ¿Qué significa f y de x diferente de indefinido? Para nosotros significa la simulación terminó con un resultado. Básicamente lo que significa es que esto terminó en un estado final o terminó en un estado que no era final. ¿Sí? Solamente que, ¿cuál? Recordando un poquitito lo que habíamos tenido en el FA. Cuando yo digo que una cadena no se reconoce en un FA, había dos características. Una de las características para que no reconozca un FA era que terminaba en un estado que no era final, y la otra era que la delta esté indefinida. Sí, esas dos características se dan. Y acá también en la máquina de Turing también se da eso. Cuando yo digo que cuando yo digo que una Turing Machine no reconoció un lenguaje, no, perdón, una cadena, cuando desde la configuración final no llega a una configuración, desde una configuración inicial no llega a una configuración final. La configuración inicial todo el mundo conoce, ¿verdad? El estado inicial, Z0, etcétera, etcétera. Cuando llega a un estado que tiene una delta indefinida, no se reconoce. O cuando llega a un estado, ¿verdad? Y para allá, donde cuando no es eh, final. Ahora, en la máquina de Turing es un poquitito diferente del FA, porque el FA como que no podía avanzar sin entrada. En cambio, la máquina de Turing sí puede avanzar. eh, sí puede avanzar sin entrada. De hecho, no puede operar si no tiene entrada, aunque sea blanco, va a estar leyendo en su cinta de entrada. Por lo tanto, el concepto de diferente de indefinido, es decir, que la simulación terminó, podemos mm, eh, acortar un poquitito, podemos reducir un poquitito, haciendo que no exista esta posibilidad en la máquina de Turing. Podemos hacer que siempre la delta sea total. ¿Sí?
Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una, a- ejecutamos una máquina de Turing cuya delta sea total, tenemos dos alternativas nomás ya. Sí. Cuando ejecutamos una máquina de Turing con delta total, tenemos dos alternativas. Alternativa uno: la simulación termina. ¿Sí? Quiere decir que el único lugar donde se puede parar la simulación, donde se puede terminar la ejecución de una máquina de Turing, es a través de un resultado, es a través de un estado final. Podemos pensar que de repente tenemos también resultados finales para los casos negativos, digamos, ¿verdad? Reconoce, no reconoce. Podríamos pensar también en ese tipo de estado final, ¿verdad? Decir, bueno, listo. Vamos a poner un estado final donde decimos que reconoce, y vamos a poner un estado final donde decimos que no reconoce. También se puede tener ese tipo de cosas en máquina de Turing. Ahora, acá no nos estamos preocupando mucho por cuál fue el resultado. Sí. Entonces, vamos a olvidarnos un poquitito de cuál fue el resultado, si reconoció o no reconoció la cadena. Si dio o no dio un resultado, no vamos a considerar solamente si dio o no dio un resultado, no qué resultado dio. Cuando no da un resultado, cuando la simulación nunca termina. Sí. Por supuesto, cuando la relación nunca termina es cuando no reconoce la cadena. Vamos a poner una máquina de Turing que lo único que hagamos es reconocer este lenguaje. Una o más as. ¿Sí? Si nosotros queremos que reconozca una o más as, lo primero que vamos a hacer es leer el primer símbolo de la entrada. Y si el primer símbolo de la entrada es una A, ya vamos a ir al estado final. Ni siquiera vamos a leer el resto. Ahora, si comienza con una B o con un blank, vamos a ir a otros estados que no son, que no son finales, donde vamos a consumir nomás la B y la A que vienen después, o el blank, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Por lo tanto, podemos pensar de que en realidad si queremos podemos poner otros estados finales que indiquen negatividad, digamos, si comienza con B. ¿Ah? También podríamos llegar a pensar, pero eso no importa demasiado para este caso. Lo que importa en realidad es que si nosotros tenemos la delta total, si nosotros tenemos eh, la delta total, en algún momento la simulación puede no terminar. ¿Y qué es lo que va a significar que no termina? ¿Sí? Significa que la máquina de Turing ingresa en un bucle infinito. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro significado de f diferente e indefinido? Significa la simulación terminó con un resultado. ¿Qué significa f
igual a infinito, perdón, igual a indefinido. ¿Sí? No es que como resultado da indefinido, significa que la simulación nunca termine. Este caso, como mencionamos recién, tiene que ver con que yo reestructure nomás la delta como para que no me tenga que preocupar por ese caso que está entre paréntesis, cuando la delta está indefinida. ¿Ok? Simplemente, voy a quitar esa. No necesito yo preocuparme por el voy a quitar el Rambox. No necesito yo preocuparme por ese último caso, donde la cadena no se reconoce, porque no es realmente mi problema. No es realmente ese el problema eh, grave. ¿Sí? Eh, Voy a insistir de vuelta en eso porque siempre es importante que mm, se resalte en el- en esta parte cuál es el talón de Aquiles de las máquinas de Turing. Vamos a suponer que nosotros hagamos una máquina de Turing que haga la raíz, así como habíamos visto la vez pasada. ¿Sí? Si yo tengo una máquina de Turing o un algoritmo, un código en lenguaje C que haga la raíz, dependiendo de cómo hago mi, eh, mi algoritmo, puede ser más exacto o menos exacto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, si yo hago un, un for, ¿verdad? Hago un for que, que vaya incrementándose, acercándose al número, por ejemplo, yo quiero hacer la raíz de x. Entonces yo comienzo eh, con uno, ¿verdad? Yo comienzo con uno y voy sumándole uno, 2, 3, 4 y le va al cuadrado para tratar de encontrar el cuadrado. Ahí no voy a encontrar el cuadrado de algunos números. Y la máquina inclusive se puede llegar a quedar en un bucle infinito si que yo le doy un negativo. ¿Sí? El problema con las máquinas de Turing y también con el código no es tanto que no pueda encontrar el cuadrado. ¿Sí? Es decir, no es tanto que encuentre un cuadrado que no es correcto. ¿Sí? O sea, una máquina que me dice, ¿sabe que no existe el cuadrado de menos uno, la raíz de menos uno? Entonces, de alguna forma es una respuesta. ¿Sí? Entonces yo le digo, dame la raíz de 25 y me da 5. Dame la raíz de 9 y te da 3. Dame la raíz de 13 y la máquina fácilmente te puede decir, no, la raíz de 13 no es entera, es un resultado. La computación terminó. ¿Sí? No importa entonces qué resultado realmente está analizando, sino el problema consiste en que de repente yo le puedo dar un número
y la máquina no me da el resultado. Se quedó dando vueltas en algún lugar. La simulación o la ejecución nunca termina. ¿Sí? Y ustedes saben como programadores que casi cualquier ciclo for o while, sobre todo los comandos iterativos indefinidos, tienen un riesgo considerable a la hora de, eh, ¿cómo llamarle? A la hora de chequear si el, el bucle no termina. Es, es, es algo que nosotros con lo que lidiamos constantemente dentro de la informática. Resumiendo, el enunciado, esto se puede leer como si la computación de la yésima máquina con el input X termina o no nomás, no con qué resultado. ¿Sí? Esa, esa es la regla final para entender el enunciado. Termina o no nomás. Si termina para nosotros está bien. ¿Sí? Si no termina, esto está indefinido. Si no termina, esto es indefinido. Entonces, ¿qué en realidad estás diciendo cuando pregunta esta función? No es que la computación termina y verifica si el valor es indefinido, sino realmente no termina. Esto es un bucle infinito, como teníamos en el PDA, como podíamos tener en el FA como vidas nulas. Un bucle infinito, solamente que en el FA como vidas nulas y en el PDA podíamos extraer podíamos quitar ese bucle infinito. En la máquina de Turing nos hemos dado cuenta de que eso es imposible. ¿Sí? Halting problem, planteado de diferente forma, el mismo enunciado. No existe Turing Machine que pueda computar la siguiente función. Si f y de x diferente e indefinido de 1 el 0. En resumen, si la ejecución de la yésima Turing Machine con el input x termina, entonces 1, sino 0. Sí. Esa es la interpretación que nosotros le vamos a dar. No es que le vamos a dar, es la interpretación que tiene. ¿Sí? Porque del, del quitamos de la máquina de Turing las transiciones indefinidas. Hicimos la delta total. Entonces, si nosotros agarramos cada máquina de Turing de nuestra numeración, cada máquina de Turing de nuestra numeración, y totalizamos su función, delta, entonces el único caso que nos queda cuando a la alternativa al reconocimiento es el bucle infinito. Eso tiene que quedar claro para ustedes. ¿Sí? Vamos a suponer que yo tengo una máquina de Turing con 5 estados. No importa, esta es la estado inicial y este es el estado final. Ya tenemos la delta acá. Por supuesto, no hay ni una delta que pueda salir del estado final. Esta máquina de Turing, si nosotros totalizamos la delta correspondiente, vamos a tener que, como ustedes ya habrán hecho en algún ejercicio de FA o lo por el estilo, totalizar. Totalizar significa que yo pongo un estado auxiliar acá, ¿verdad? Y todas las transiciones que estaban indefinidas, las llevo acá. ¿Sí? Del estado final no puedo sacar. ¿Sí? Del estado final, ahí ya está prohibido. De todos los estados yo quito las transiciones que no están definidas. ¿Sí? Y pongo en un estado.
por supuesto, este estado va a tener unos bucles también para que la delta esté siempre definida. Al tener algo así, automáticamente nos damos cuenta de que la simulación, la ejecución de esta máquina de Turing va a terminar o no terminar nomás. Termina en ese estado inicial Q3 o se queda dando vueltas en cualquiera de los estados. Vamos a ver, en cualquiera de los estados, en el estado Q0, Q1, Q2 o QAUX. Sí, se queda dando vuelta por ahí. La única diferencia es que si se queda entre Q0 y Q2 era algo natural, algo que ya venía predefinido en la máquina de Turing. Y si se queda en QA es algo que yo le agregué. ¿Sí? Como les había dicho, en realidad podíamos haber podíamos haber puesto a Q2 como estado final también negativo, digamos, no reconoce, pero eso no importa. El tema es que eh, la computación termine o no termine. ¿Sí? Este es el único significado de esta comparación. Por favor, les repito el concepto, no es que la computación termina y su resultado es indefinido. No estamos hablando de ese caso. Ese caso excluimos, ese caso, ese caso excluimos haciendo la delta total. ¿Okay? No modificamos nada del lenguaje reconocido al agregar ese QAUX. Ahí nosotros no estamos modificando nada del lenguaje reconocido. Es el mismo lenguaje, la misma computación, solamente que hacemos la delta total. Eso es porque el punto no es que la delta esté indefinida. El punto es que las máquinas de Turing pueden entrar en un bucle infinito. Sí. Y ahora vamos a ver la demostración. Yo creo que esta parte tiene que volver a ver si hay dudas, tienen que preguntar, etcétera, etcétera, porque es el problema, es el, el issue, es el talón de Aquiles de toda máquina de Turing y de toda eh, de todo dispositivo de cálculo mecánico, los bucles infinitos. Sí, Profe, una sí, consulta. sí. En el FA habíamos visto en su momento que con determinados problemas podríamos obtener el mínimo de caracteres conocido de un patrón para un determinado dibujo. El mínimo de símbolos que podía reconocer. El mínimo de símbolo o la longitud de cadena. Perdón, la longitud de cadena. Sí, lo que habíamos visto era que para un lenguaje nosotros teníamos una mínima cantidad de estados que necesitamos para reconocer ese lenguaje, Así, sí, ¿verdad? sí, a eso quería llegar. Sí, sí. Para determinados problemas con la máquina Turing no se podría aplicar la misma estrategia. Es decir, hay una mínima cantidad de estados por las cuales debe pasar. Lo Sería, que pasa es que cualquier máquina de Turing vos podés tener con 3 estados nomás. Acuérdate que hay un teorema de eso. ya entiendo, estaba pensando dónde meter el tiempo, pero con este ejemplo no se puede, ya entiendo. No se puede, ¿sí? Nosotros numeramos. Pero es muy buena esa acotación, ¿sí? Porque parece que entra en contradicción. Nosotros teníamos nuestra numeración de máquina de Turing, donde la numeración iba creciendo en la cantidad de estados y se iba quedando es fijo el alfabeto. Utilizamos un teorema, ¿sí? Utilizamos un teorema que era, ok, dame cualquier máquina de Turing y yo te convierto esa máquina de Turing en una máquina de Turing. Voy a escribir por si. Vamos a ver.
Pero es muy importante eso que acabas de decir para que se entienda. A ver. Yo tengo una máquina de Turing. Se ve ahí mi pantalla, ¿verdad? Espero que se vean unos círculos amarillos. Pues, Yo tengo una máquina de Turing con 5 estados. Eh, este estaba mal, no puede salir acá de... Vamos a ponerle así. De 5 estados. Un teorema nos decía que nosotros podemos reducir esta máquina de Turing a una máquina de Turing con 3 estados. ¿Sí? Este decía un teorema. Este teorema era el teorema de cantidad de estados, vamos a llamarle así. Estados. Entonces, cualquier máquina de Turing podía tener 3 estados nomás. ¿Qué es lo que crecía? Cuando yo hacía este paso, se incrementaba el input. ¿Sí? Recuerden que se incrementaba el input, se incrementaba la cantidad de cintas. ¿Sí? Porque ahí tenía que tener un montón de cosas. ¿Ya? Vamos a ponerle que incrementa el input. Después había otro teorema que decía, no, yo también puedo hacerte otra máquina de Turing que hace lo mismo que la anterior, pero que utiliza un alfabeto reducido. Decrementa el alfabeto. Consecuencia, esta máquina de Turing tenía más estados, pero hacía lo mismo. ¿Sí? Teníamos esos dos teoremas. Por supuesto, esos dos teoremas no se pueden combinar. No puedo tener yo que tengo 3 estados y el alfabeto. Tengo que elegir. ¿Sí? Para nuestra numeración, para nuestra numeración, nosotros utilizamos este enfoque. ¿Por qué utilizamos este enfoque de agarrar y decir, vamos a mantener esto fijo, por ejemplo, en cualquier número mayor o igual a 2 y vamos a numerar las máquinas. ¿Por qué utilizamos eso? Porque es lo que nosotros manejamos. Generalmente es mucho más fácil hacer una numeración donde el alfabeto quede fijo y la cantidad de estados sea la que varíe. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar ahí el orden, eh, el orden eh, alfabético, lexicográfico. Porque está fijo nuestro alfabeto, que es lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a trabajar. Es lo más natural, digamos. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos fijo el alfabeto y va creciendo el número de estados. Podíamos haber hecho, podíamos haber hecho también una numeración de todos. Podíamos haber tomado este lado también y hacer una numeración donde todas los FAs, perdón, las máquinas de Turing tengan 3 estados. ¿Y qué es lo que vaya variando? El alfabeto. ¿Sí? Pero ahí ya tenemos esa trampa de nuestro alfabeto, que si nosotros decimos que vamos a crecer en el alfabeto, si vamos a crecer en el alfabeto, ahí ya se empieza los símbolos cuando van creciendo ya se van a convertir en cadena porque no vamos a tener suficiente, ¿verdad? En cambio, los nombres estados pues podrían ser cadenas sin drama, Q0, Q21, pero cuando estamos hablando de I 40, I 41, ahí se va a complicar. Entonces se eligió utilizar esta numeración a utilizar esta numeración, que pudo haber sido válida también. ¿Qué tenemos en nuestra numeración? Van creciendo eh, nuestras, nuestra cantidad de estados. ¿Ok? De ahí es que lo que nosotros tenemos a la hora de el halting problem, ¿verdad?
es que no importa cuál minimización usamos, si minimizamos la cantidad de estados, minimizamos el alfabeto, tanto este lado como este lado van a tener bucles. ¿Sí? Ahora, no se puede pasar de este a este. Se puede pasar, pero con el costo de que sube el alfabeto. O sea, no se pueden ganar las dos cosas. ¿Sí? Nosotros elegimos eh, utilizar esta numeración. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro, Ilalba? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, el problema. Bueno, vamos a ponerle una animación a ver. El tema es cuando vamos a demostrar esto. ¿Sí? Un segundito. Nosotros vamos a demostrar esto. Y es difícil pensar en cómo se va a demostrar. ¿Sí? Sobre todo porque la metodología que vamos a utilizar, digamos, el algoritmo para demostrar, que es la herramienta lógica que vamos a utilizar, es la reducción del absurdo. ¿Sí? Que a veces le decimos por contradicción. ¿Qué se hace? Se asume que existe una máquina de Turing que computa la función G. Acuérdense cómo funciona la reducción al absurdo. Eh, yo tengo yo tengo una serie de postulados y digo que estos postulados me dan esta consecuencia. ¿Sí? Estos postulados normalmente se, se concatenan con un i. Yo digo, si ocurre esto y esto y esto y esto, entonces ocurre esto. Bueno, yo quiero demostrar eso. Yo quiero demostrar, por ejemplo, que A y B y C y D implican E. Una de las formas de demostrar una demostración directa, donde yo digo A, B, C, D implica E y pruebo, o si no, hago el contrarrecíproco, que es una alternativa, ¿verdad? Donde digo, perdón, no E implica no A y B y C y D, que utilizamos también a veces. Si nosotros en las demostraciones de la no pertenencia, de la no reconocimiento, utilizamos el contrarrecíproco. Sí. Esas son dos eh, técnicas, digamos, de demostración. Solamente la práctica te dice cuál puedes usar más, cuál teorema puedes utilizar con cuál técnica. Después tenemos la otra técnica, que es la reducción al absurdo. ¿Sí? Si vos querés probar que A, B, C y D implican E, ¿sí? Significa que en última instancia vos lo que tenés es como si fuera un embudo
donde metes A, B, C y D, y acá te sale E. ¿Sí? La reducción al absurdo lo que hace es decir, bueno, vamos a meter en el embudo A, B, C, D, y vamos a meter un poquitito no E también. Y este embudo tiene que explotar en algún lugar porque a la salida va a haber E y no E. Acá no pueden estar E y no E. ¿Sí? Ahí se demuestra que A, B, C, D implica E. ¿Por qué? Porque cuando le pusiste no E, en algún momento hubo una contradicción. Solamente que la contradicción no necesita ser entre E y E. Entre E y no E. Cualquier contradicción consistente, cualquier contradicción eh, que siga una lógica, ya te demuestra el teorema. ¿Sí? Esa es la técnica de la reducción al absurdo o por contradicción, que son lo que ustedes ya habrán visto en matemática, o nosotros vimos eso en lógica y se usa también en, en historia y filosofía de la ciencia y compañía, ¿verdad? O sea, las geometrías no euclidianas son un intento de prueba, ¿verdad? Sí, por ahí ven en algunos, eh, en algunos textos. Para nuestro caso, entonces lo que vamos a hacer es que asumir G computable. O sea, hay una Turing Machine, o sea, hay una Turing Machine que la computa. Esa es nuestra definición. Y acá lo que se hace es se enuncia una nueva función, ¿sí? Y la mayoría de los textos no hacen no dan ninguna explicación aparte. Dice, vamos a definir una función h. Esta h, la función h, va a tomar la función g. ¿Sí? Pero esta h va a recibir un solo argumento nomás y le va a pasar el mismo argumento a la g. ¿Sí? Si la g retorna 0, entonces nosotros retornamos 1. Si la g no retorna 0, nosotros entramos en un bucle infinito a propósito. ¿Ok? ¿Qué significa esa frase de si G es computable, H también es computable? Que es la clave de la demostración, es el punto de inflexión. Si nosotros tenemos la función G, significa que podemos construir la función H. Acuérdense que computable significa la existencia de una función, de una máquina, ¿sí? El número de Gödel, si quieren llamar. ¿Sí? La explicación entonces es, ¿cómo yo digo que H es computable si G es computable? Asumimos G computable. Computable significa que tenemos la maquinita. Recibe, recibe X e Y, ¿sí? ¿Y qué hacía la G? Y verificaba si la Y-ésima máquina con el X, con el input X, paraba o no paraba, y te retornaba 1 o 0. Esa era la función G. Si nosotros asumimos que es computable, eso significa que existe esa máquina G, que está ahí representada por un cuadrado celeste. ¿Cómo nosotros decimos que existe la máquina H? ¿Sí? Así decimos, por medio de la máquina, por medio del cuadrado verde. La H, ¿qué hace? Toma la X, su única entrada. Voy a poner el texto de las dos funciones un ratito en esta diapositiva que creo que va a ser útil.
Creo que va a ser útil un ratito. Y H también. Un ratito le voy a agregar la animación. No sé dónde va a aparecer. Bueno, voy a tener que disculpar porque esa parte no. ¿Cómo está? Bueno. Teníamos G, que era el enunciado del Caltrim Problem. Si nosotros asumimos de que esa función es computable, lo que estamos asumiendo es que existe una máquina de Turing. ¿Sí? Vamos a representar esa máquina de Turing por el eh, rectángulo celeste. Y después, ¿qué tenemos? Que construimos la función, o sea, enunciamos la función h de esta forma. Y lo que dice el enunciado, o sea, la demostración, lo que dice que esta h es también computable. Y es el punto donde ustedes tienen que tener siempre en cuenta durante las demostraciones, cuando dice, si G es computable, H es computable. Va a haber muchísimas de esas sentencias y tenemos que saber qué significa. Significa que si yo tengo la máquina G, puedo construir la máquina H. ¿Cómo puedo construir? Y una de las formas de hacer es construyendo, haciendo el diagrama, digamos. O sea, una forma que ustedes pueden asegurarse de que eso ocurra. ¿Cómo yo puedo construir H en base a G? ¿Sí? Y bueno, H recibe un solo argumento, le pasa a G ese mismo argumento. ¿Sí? Divide, porque G recibe dos argumentos. Y espera el resultado. Si es 0, él convierte ese resultado en 1. Y si es 1, él hace un bucle infinito acá, un while 1. ¿Sí? Acá no se está tratando de resolver ningún problema, no se está tratando de hacer una máquina de Turing más robusta, nada de eso. Vamos a ver qué es lo que se está tratando de hacer. Lo que acá no dice que la máquina H siempre termine. De hecho, se le está forzando a que la máquina H a veces no termine. Cuando G da 1. ¿Sí? Entonces la máquina G sí es la función G o la máquina G siempre termina. La función G es total. La función H no es total. Pero ese no es el punto. ¿Sí? No es el punto eh, clave. El punto clave es que H es computable.
¿Por qué? Porque G es computable. Es suficiente que exista esta máquina celeste para que exista esta máquina verde. Ese es el punto. ¿Qué hace la máquina verde? Eso no es el problema. El problema es que si existe la máquina verde, el problema. ¿Existe la máquina verde? Sí, ¿por qué? Y existe la máquina verde porque yo puedo hacerlo a partir de la máquina G. Es decir, si a mí me dan el dibujo de G, yo puedo hacer el dibujo de H. Eso significa que la computabilidad H es computable si G es computable. Si a mí me dan el dibujo de la máquina G, yo puedo hacer el dibujo de la máquina H. Es muy sencillo luego. Yo lo único que voy a hacer es duplicar la entrada y forzar la entrada en un bucle infinito cuando dé 1. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos hasta acá. Toda esta parte es el enunciado inicial. Por eso está en gris. Si H es computable, tiene su número de Gödel. ¿Sí? Si yo tengo la máquina, yo puedo encontrar su número de Gödel. A ese número de Gödel, H computable significa que existe el número de Gödel. Al número de Gödel le vamos a llamar X sub 0. Acá vemos cómo necesitábamos toda esa enumeración, toda esa teoría para demostrar este teorema. Si yo tengo H, si yo tengo el dibujo de H, puedo encontrar su número de Gödel, que es lo que yo a veces les pido en el examen. Ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que H tiene dibujo? Y porque yo asumí al comienzo que G tenía dibujo. Y si G tiene dibujo, yo puedo construir H. Voy a animar también la siguiente diapositiva un ratito. Voy a poner también H. ¿Sí? Hasta ahí teníamos nuestra demostración. Si H es computable, entonces tiene su número de Gödel. A ese número de Gödel le vamos a llamar X sub 0. Esa es la definición de función computable. Recuerden que cuando yo escribo H igual a f de X sub 0, lo que estoy diciendo es que para toda n, f de X sub 0 igual a H. Cuando yo digo que dos funciones son iguales, lo que estoy diciendo es que dan el mismo valor para todo el dominio. Bueno, y acá lo que se va a hacer es lo siguiente. ¿Cuánto va a dar H de X sub 0 si a esta máquina yo le doy como entrada su número de Gödel? ¿Qué es lo que me puede, qué resultado me va a dar? Y me puede dar solamente dos resultados. Puede darme uno o puede darme indefinido. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si h de x sub 0 es igual a 1,
significa que salió por el den. Significa que salió con gx0 igual a 0. Esto. ¿Qué era g de x0? X0, cuando salía por 0, era el else de este. Era fx0, x0 indefinido. ¿Ok? Acá tenemos una contradicción. ¿Por qué? Porque decimos que h de x0 es 1, pero decimos que f de x0, x0 es indefinido. Y según esto, nosotros teníamos que tener el mismo valor. Si esto daba x0, esto también tenía que dar x0. ¿Ok? No da x0. Esto da x0 y esto da indefinido. Y por otro lado, si tenemos el otro valor acá, indefinido, significa que salió por el else, significa que g de x0 no es 0. ¿Cuál es el otro valor de 0? El den. Significa que f de x0 es indefinido. Entonces, si este me dice que es indefinido y este me dice, perdón, me dice diferente de indefinido. Por los dos lados tenemos contradicciones. ¿Sí? Y con eso se demuestra el teorema. Lo importante acá es, primero que nada, este teorema hay que aprenderse de memoria porque es como, qué sé yo, teorema de Pitágoras, uno vas a descubrir, porque lo que sí necesitamos es entender estas dos cuestiones muy importantes, que es el pivot del teorema, que es este punto crítico. Sin este punto no tiene sentido el teorema, porque la función h es computable, porque g es computable, porque nosotros necesitamos que la h sea computable, porque necesitamos este x sub 0, que es el número de Go de la máquina que la computa. Y el otro punto es que esta contradicción parece que nosotros lo metimos cuando invertimos el valor de 0 en 1 y el valor de 1 en indefinido. ¿Ok? Pero nosotros hicimos una función, invertimos los valores, entre comillas, ¿verdad? Pero no es que después tratamos de igualar ambas funciones. ¿Sí? Que es lo que parece, porque varias veces me dicen, pero profesor, ahí él pone la contradicción y no nos está poniendo. Acuérdense que nosotros tenemos la función g, ¿verdad? A partir de esa armamos la función h. Cierto es que la función h tiene los valores invertidos, tiene los valores diferentes de g, pero la contradicción no viene respecto a que g da un resultado y h da otro resultado, que sería el punto, algo claramente que vos podés decir, claro, no, si vos pusiste que sean diferentes, después demostrar que son diferentes y ahí quítala. No, la contradicción viene internamente porque h no se sostiene a sí misma. Porque h por un lado te dice que va a ser 1 y por otro lado te dice que va a ser indefinido. H es f de x sub 0. Acá no se está comparando la G con la H. Es más, justamente lo que se utiliza que son diferentes. Lo que se utiliza es que cuando yo tengo 0, acá invierto. ¿Sí?
nos está hablando, la contradicción no viene entre G y H. La contradicción viene entre H, que él dice que H me va a dar 0 y después dice que, o sea, perdón, me da 1 y después me dice que es indefinido, o me dice primero que no termino y después me dice termino. Necesiten a H. No se puede decir, la contradicción está entre H y H, ¿sí? Que es entre la chipa, esta H y su máquina de Turing. Que nosotros asumimos que esa máquina de Turing existe. Existe. ¿Por qué existe? Porque G existe. ¿Sí? Ahora, ¿dónde lo que está el... Perdón. ¿Dónde lo que está entonces? ¿Hasta dónde se arrastra? ¿Hasta dónde se arrastra? ¿Hasta dónde se arrastra el error? ¿El error acaso está en que yo asuma que existe el verde si existe el celeste? No, si a mí me dan la caja celeste, yo puedo construir la verde. Ese no es el punto eh, débil, digamos. El punto débil es esto lo que no existe. Esta caja celeste es la que no existe. Porque si existía la caja celeste, ¿qué es la caja celeste? La computabilidad de G. Por lo tanto, la única forma de salvar la contradicción es que G no sea computable. Porque apenas G es computable, tenemos estas contradicciones. La, la función h es una función auxiliar que hace que aflore nomás la contradicción, que demuestra el teorema nomás. ¿Sí? La función h en realidad no tiene ninguna utilidad por sí, sino hacer aflorar, que es justamente lo que se suele hacer en las demostraciones. Eh, ¿Dónde fallan normalmente las cosas? Tienden a fallar en la diagonal. Y acá tenemos la diagonal. ¿Sí? Si teníamos x, y, donde x es igual a y, es donde tienden a fallar las cosas. ¿Sí? Que es lo que sucede en muchas situaciones de matemática y también de la vida, ¿verdad? Ah, a todos nos resulta difícil seguir nuestro propio consejo, ¿verdad? ¿Dónde lo nos estamos en la diagonal ahí? Mi consejo yo no puedo seguirla. Al otro le puedo aconsejar o no me puedo aconsejar a mí mismo. Es más difícil, sí. La diagonal siempre es más propensa a evidenciar las contradicciones, ¿sí? Y en este caso eso es lo que se usa. Por lo tanto, encontramos un primer problema que puede escribirse, plantearse, ocurrirse, definirse y no puede ser solucionado, ¿sí? Al encontrar un solo elemento que, recuerden, acá tenemos todos los problemas de notables y acá tenemos los problemas computables. Encontramos un ejemplo acá, que es el halting problem, que no puede computarse. No puede, no existe máquina de Turing que compute esa función. ¿Qué, eh, ¿qué significa? ¿Tiene algún significado el problema de la parada? Sí, por eso tiene nombre propio luego, ¿verdad? El problema de la parada es el más negativo, digamos,
en nuestro contexto hasta ahora. Significa que realmente, ¿cuál era una candidata a resolver el problema G? Claramente, claramente una candidata a resolver el problema G era la máquina universal de Turing. La máquina universal de Turing, a ver si está por acá. La máquina universal de Turing se parece muchísimo a la G. Para que sea G, la máquina de Turing no le puse el NEM para que entre todo, ¿verdad? Fíjense que entre la UTM y la G más o menos se parecen. La UTM lo que hacía era simular la décima máquina de Turing con el input X. Esta G hace más cosas, pero también hace una simulación de la décima máquina con el input X y verifica su resultado. Si termina, retorna 1. Si no termina, retorna 0. Esta máquina G quiere ser una máquina de Turing, pero una máquina de Turing no que simule necesariamente a la otra por simularle, sino quiere saber si se cuelga con el input X. Quiere saber si entra en un bucle infinito con el input X. Y lo que acabamos de mostrar es que esta función G no es computable. No existe máquina de Turing. Y si no existe máquina de Turing que haga eso, tampoco existe un algoritmo. Por lo tanto, no existe un algoritmo que yo me pueda, que yo pueda tener. Me da el algoritmo, otro algoritmo, y me da la entrada y yo puedo saber si se va a colgar o no. Haciendo el paralelo con la UTM y los sistemas operativos, no hay un sistema operativo perfecto que no se cuelgue. Algún programa le puede hacer colgar al sistema operativo. No existe sistema operativo perfecto que nunca se cuelgue. Podemos acercarnos asintóticamente a cada vez, mm, cada vez hacer un sistema operativo cada vez más robusto, pero la naturaleza misma del sistema operativo, que es código, que es algoritmo, que en última instancia es máquina de Turing, hace que siempre tenga un talón de Aquiles, siempre tenga un punto débil. Y el punto débil de las máquinas de Turing es que yo no puedo saber si una máquina de Turing se va a parar o no. No puedo saber. ¿Sí? Ese es el impacto real de este teorema, que para comenzar tenemos que nos responde a la pregunta de si son omnipotentes con un negativo. ¿Ya? Nos dice que no son omnipotentes, pero no solamente nos dice que no son omnipotentes con un problema cualquiera que a nosotros podría no interesarnos demasiado. Vamos a poner que digan, ah, no es computable cuando lo que Guaraní va a salir campeón de la Libertadores, ¿verdad? Nosotros podíamos responder a esa, ¿verdad? A nadie, ¿verdad? A nadie le importa qué año va a salir Guaraní. Eso no podemos responder. Con eso podemos convivir. Sobre todo nosotros los aborígenes ya estamos acostumbrados, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema real que no se puede resolver en términos informáticos? En términos informáticos podemos decir, no existe sistema operativo perfecto o no podemos hacer una prueba sistemática
de cualquier programa para saber si va a colgarse o no. No podemos, ¿sí? No existe programa completamente robusto, ¿sí? Tal que nosotros vamos a decir, nos dan el código de un lenguaje así y le decimos, este no se para, no se cuelga. Nos dan el código ese de otro programa y este no se cuelga, este no se cuelga. Ahí no podemos decir a nadie ya, ¿verdad? Porque es un tema que nos toca sensiblemente. Toda la madurez de la ingeniería de software, una rama grande, se basa en que realmente los programas tienen que ser correctos y tienen que ser robustos. Ya vamos fritos con el tema de una robustez. Es decir, este programa este no se para nunca. O si se para, te avisa. Bien, me paré por esta situación y termina. Ese. Nosotros no podemos saber si está en un bucle infinito o simplemente está procesando algo y va a terminar un poquitito más adelante. ¿Sí? Es el impacto real de el halting problem más allá de la respuesta teórica de tener este no, ¿verdad? No solamente que no son omnipotentes, hay problemas que no se pueden solucionar, sino ese problema que nos ejemplificaron que no se puede solucionar es un problema significativo, es un problema grave, ¿sí? Es una falencia, digamos, entre comillas, de las máquinas de Turing, pero no es porque se puedan corregir, no se puede corregir esa falencia de la máquina de Turing, ¿verdad? Es parte de su naturaleza. Ok. Bueno, con esto terminamos, señores. Este es un teorema, después tenemos otros teoremas, pero este es el teorema principal, el teorema pivot de la computabilidad. Sí. Bueno, quiero confirmar algo. Nuestro examen, a ver, nuestro examen quedó para el 4 o para el 11. La recuperación, recuperatorio. Yo ya no me acuerdo más. No quiero revisar nomás la grabación. A ver si alguien me responde o mensajea. Voy a mirar, profe, lo que se definió en el reglamento. Sí, porque, Ah, ahí respondí. sí, sí, porque habían pasado 4 y 8. Ok, bueno, está bien. Entonces nosotros tenemos clase el jueves y después, dale. Cualquier consulta me avisan porque supongo que van a estar eh, mm, con algunas dudas. No quisiera perder tanta clase. Si quisieran una clase extra, planeamos nomás y hacemos a la tarde o la noche, ¿sí? Me van avisando. Ok, señores, nos vemos el jueves. Dale, profe. Dale, suerte, señor.